10:43 y en Conectados tenemos a nuestra próxima entrevistada, es Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas de Argentina. Silvia, muchas gracias por atendernos en esta mañana de sábado y para arrancar así nomás directo, contanos cómo nació Estrellas Amarillas, cuál fue el primer caso, digamos, qué fue lo que movilizó la creación de esta organización. Bueno, un gusto primero Florencia y Manuel y por supuesto toda la audiencia de ustedes. El tema puntual fue un tema personal. Yo era fotógrafa, reportera gráfica del diario La Nena, cuando atropellan a mi hijo, que en ese momento era mi único hijo, tenía 7 años, y me lo atropella un conductor que venía totalmente alcoholizado a las 5 de la tarde. En un centro recreativo nosotros tenemos una especie de laguna, que es el único ojo de agua que tenemos así en la provincia, pues nuestra provincia es muy desértica, y es un lugar donde, bueno, se juntan todas las familias, y esta persona, la velocidad es 20, venía más de 70 con una camioneta que no tenía frenos, no tenía luces, descargada total. Él, con un estado de alcohol altísimo, nunca se le hizo el controlemia, obvio, porque te estoy hablando hace muchos años atrás, y se dio a la fuga, ¿no? O sea, conducir, no tenía seguro. En un ratito, por ahí te estoy tirando más de 7 agravantes, y bueno, y atropella a mi hijo el 29 de marzo y el 1 de abril del 2003, mi nene con 7 años fallece. O sea que desde el dolor más profundo decidiste canalizar de alguna forma para poder transmitir el mensaje, generar conciencia, porque Estrellas Amarillas, creo que todos, no debe haber quien no tenga en claro lo que significa, pero la estrella amarilla tiene 5 puntas y representa los valores que ustedes trabajan, que son memoria, prevención, ley, justicia y educación. Construir desde el dolor, todo eso, la verdad es que es algo para destacar y para reconocer, ¿no? Sí, fue una forma de visibilizar. Viste que los fotógrafos tenemos un lema ese: una imagen vale más que 1000 palabras. Exacto. Cuando nosotros conocimos esta campaña, que en realidad la conocimos, la llevaba adelante el gobierno de Bogotá, se llamaba Estrellas Negras en Bogotá. El tema de la seguridad vial es un tema, el tema vial es un tema de seguridad nacional, ¿no? No depende de los municipios como acá, o toda o sea, es un tema, lo tienen contemplado como un tema de seguridad nacional, como la delincuencia o cosas así. Entonces, ellos bajan líneas, o sea, directas, o sea, sale el gobierno nacional, toma una política pública y baja para todo el país, sin tener que adherir un municipio ni nada, ¿no? Porque es un tema de seguridad nacional que involucra vidas. Entonces nosotros conocimos esta campaña, nosotros éramos madres de distintos lugares del país, que empezamos a ir a Buenos Aires en busca de justicia, porque fue así, empezamos a ir a Buenos Aires, nos empezamos a encontrar en Buenos Aires, me acuerdo en ese momento estaba el señor Bloomberg, y nos empezamos a encontrar todas las madres de tránsito con la problemática nuestra de las muertes de nuestros hijos que quedaban totalmente impunes, ¿viste? Porque no iban detenidos, no pasaba nada, y bueno, y ahí fue cuando se nos ocurrió, porque nosotros nos habíamos hecho un logo de madres que nos uníamos en todo el país con las estrellas, porque simbolizaban para nosotros nuestros hijos, y con Teresa Mellano, que es la madre que está en Buenos Aires, arrancamos el tema de esto de decir, empecemos a visibilizar esto, ¿no? Porque si vos no lo visibilizás al problema, no lo marcás, es como que no existe. Yo te lo digo siendo reportera gráfica. Yo hice mi primera nota de tapa del diario de Pared, en la Ruta 5, durante mucho tiempo pensé que había sido en otro lado, en la Ruta 5 donde murieron 6 personas, entre ellas un bebé. Esto que está contando Silvia, el hecho de poner, bueno, encima con una estrella amarilla, ustedes señalizan en donde una persona perdió la vida a raíz de un incidente vial. ¿Cuántas estrellas amarillas hay hoy en la Argentina? Ya perdimos la cuenta, hemos colocado más de 10.000 a esta altura. Tremendo. Y ahí ustedes hacen algún tipo de discernimiento si eso ocurre, o sea, ustedes hacen como parte del trabajo, y ahora después vamos a ir puntualmente al caso de la Ruta 5 que mencionaste, que es muy impactante, pero ustedes trabajan mucho con el tema de la educación y de los relevamientos y demás, y tienen de alguna forma identificado lugares de la Argentina. ¿Ocurren más accidentes en rutas, en calles internas?
en determinados horarios, en día, o sea, tienen traqueado todo eso. ¿Cuál es la radiografía hoy del país? Y la radiografía del país, lamentablemente ahora se ha ido casi todo el fuerte a las rutas. O sea, siempre las rutas estuvieron en un ranking, por decirte, alto, sí, pero bueno, a veces también ocurrían muchísimos incidentes en las ciudades y superaba a veces las muertes de las ciudades, superaban por ahí el tema de las rutas. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Cuál es el peso, por ejemplo, del estado de la infraestructura en eso? Total, en algunos casos, en muchísimos casos, la infraestructura es fundamental. O sea, estamos hablando de rutas que nosotros han quedado totalmente obsoletas. O sea, han quedado obsoletas porque, bueno, sabemos todos muy bien que se suspendió el tema de los trenes, todo lo demás. Toda esa producción que se sacaba en trenes, y eso fue volcada a las rutas, y fue volcada a camiones, y fue volcada a un montón de tránsito que lamentablemente nuestras rutas no se adecuaron. O sea, nosotros volvemos a reiterar, tenemos rutas que hace 50 años están iguales, ¿no? Pues 60, como la Ruta 5, ¿no? Es un claro ejemplo ese, pero nos pasa así en distintos lugares del país. Pero también nos pasa que en los distintos lugares del país, donde se han logrado, por ejemplo, ahora las concesiones, vos viste que recién este año salieron 6 concesiones, nosotros como Estrellas Amarillas fuimos a las auditorías de Vialidad Nacional, que se hicieron, viste que se hicieron audiencias públicas. Sí. Estuvimos en los 6 lugares donde se abrieron los sobres de licitaciones de las audiencias públicas, dejando un documento donde estábamos pidiendo, porque cuando entramos a leer, cómo se van a concesionar las rutas de ahora en más, vimos que había un montón de cosas que tienen que ver con la seguridad vial y la prevención que eran reducidas. Ajá, por ejemplo. Por ejemplo, en la Ruta 5 teníamos 6 que te obligan a la concesión, ¿no? La concesión la obliga a tener, qué sé yo, por ejemplo, 6 o 10, creo que en la Ruta 5 eran 8 móviles para el recorrido de la zona concesionada. La nueva concesión le pide 2. Nos quitan las grúas, o sea, que antes eran obligatorias que estén, que había 2 en Chivilcoy y había otras más, no las solicitan más, no las obligan. Claro, el tema, lo que vos estás pintando un poco es que se baja la vara en cuanto, tenemos caminos que están en muy mal estado, digamos, ¿no? Pero además en lo que tiene que ver con servicios y con contralor, que todos somos buenos, pero si estamos controlados y vigilados un poquito más, o sea, se baja la vara en todo lo que tiene que ver con la calidad, en definitiva, de lo que rodea a las rutas y a un parque automotor, no solo lo que vos mencionabas, los trenes, también a nivel de automóviles, ¿no? Que ha crecido enormemente y seguimos teniendo las rutas de hace 50 años. Tremendo, estamos hablando de camiones, colectivos, autos, bueno, otra vez caigo en la Ruta 5, o sea, hoy te encontrás dos de estos colectivos de última generación, estos brasileños que son un poco más grandes que los nuestros, si se encuentran 2 en la Ruta 5, se sacan los espejos, ¿me entendés? Por el ancho, vos decís, no se adaptó el ancho a esto. Y no, obvio, tenemos un ancho de una ruta de 7,5 metros que nos divide una línea de pintura entre una y el otro, ¿no? Esto que estás mencionando, Silvia, del relevamiento de la Ruta 5, fue un trabajo que ustedes hicieron junto con estudiantes de distintas especialidades, disciplinas de la Universidad Siglo XXI, y la Ruta 5, para quien por ahí no lo tiene tan en claro, es un corredor clave que tiene que ver con la producción y que une Luján, en la provincia de Buenos Aires, con el oeste del país, va hasta Santa Rosa, La Pampa, ¿correcto? Exactamente, sí, exactamente. Lo hicimos con los estudiantes de la Siglo XXI de criminalística, que son chicos que, bueno, que tienen como muy incorporado, ¿no?, su carrera, lo cual nos permitió hacer un testeo teníamos 6 criminólogos, 100 kilómetros cada uno, que teníamos que relevar. Y bueno, realmente el resultado fue alarmante porque, pero bueno, nos permitió saber dónde estamos parados, qué es lo que choca, cómo se producen los... ¿Cuál es la principal causa de incidentes viales? Ustedes identificaron zonas críticas y también un dato que es espeluznante, y es que en 2024 las muertes se triplicaron respecto de lo que venían siendo años anteriores. Pero cuando
analizan las causas. ¿Qué es lo que produce los incidentes? La principal causa, ¿no? La coalición de frente. Ajá. ¿Y eso a qué se debe? La coalición de frente a los sobrepasos indebidos que se intentan hacer y que cuando se intentan hacer no llegan y terminan coalicionando de frente. Tenemos un 80% de coalición de frente. Estamos hablando siempre de víctimas fatales, ¿no? Acá estamos hablando de víctimas fatales y tenemos, ponele, un 12%, no recuerdo muy bien, pero creo que es que se llama por despiste, y después tenés un 8% de vuelco. O sea, tanto el despiste como el vuelco son producto de haber hecho una maniobra para evitar la coalición de frente. Solamente un 8% es por alcance. Alcance es cuando es una maniobra que es ahí claramente un mal manejo tuyo, ¿no? Alcance es cuando vos te chocás de frente, vos vas manejando y chocás al de frente, el que viene frente tuyo. Ese es alcance. Estás distraído, que estabas viendo un celular, que estabas no sé qué, ese. O sea, el 92% de las coaliciones tienen que ver con que son de frente, por maniobras que se han intentado evitar para evitar la coalición de frente, ¿no? Estas que te dije, el 12 y el 8, suman este porcentaje que quedamos con un 92% casi de las víctimas fatales producidas netamente por el angosto de la ruta y porque no hay una infraestructura adecuada, ¿no? Silvia, te agradecemos muchísimo estos minutos en la mañana de Continental. Ojalá que podamos volver a hablar para contar cómo mejoraron las cifras a partir de las campañas que ustedes hacen tan interesantes de concientización y de trabajo y educación vial desde la escuela, desde que los chicos son chiquitos. Sí, lo que nosotros rogamos es que se comiencen a tener cifras realmente oficiales, porque Florencia, cuando las víctimas son invisibilizadas en las estadísticas, no existe no existimos para el Estado y por ende no se justifica ni una planificación en obras ni una inversión en prevención ni nada, ¿no? Entonces lo que rogamos es eso, ¿no? Que nos dejen de nosotros estamos mostrando esto para que no se invisibilicen y para que urgente se empiecen a tomar medidas, ¿no? Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas Argentina, estuvo en la mañana de Conectados en Radio Continental.